Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad del productor y de quien las expresa y no representan necesariamente las de Raccoon Radio. Raccoon Radio no se hace responsable de las afirmaciones hechas por los invitados en este programa. Este programa puede contener contenido que algunos oyentes pueden encontrar ofensivo o inapropiado. Se recomienda la discreción del oyente. Buenas noches, estaba aquí tratando de compartir ahorita nuestra transmisión en vivo, pero bueno, ya estamos por ahí de todos modos presentes. Gracias a productor Johnny Raccoon, Raccoon Radio Online. Gracias como siempre al equipo que está por ahí siempre haciendo esto posible, Reinita del Mictlán y compañía. Déjenme poner acá todavía eso. Compartiendo para que sepan que estamos por acá con ustedes empezando un encuentro más. Yo soy Jaime Lugo. Ahora sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno que estamos reunidos una vez más en la travesía del alma. No va a ser la excepción el día de hoy, en el cual nos reunimos para conversar de los temas que tienen que ver con un punto que nos pone siempre como en la tablita entre la inspiración, el miedo, la tristeza, pero también la motivación, la vitalidad y algo que resulta tabú para mucha gente como es la muerte dentro de nuestras conversaciones cuando estamos vivos. Recuerden que la mayor parte de la charla la hacen ustedes mismos también con sus mensajes en el chat, por WhatsApp, en las llamadas. Estamos aquí siempre leyéndolos para saber cuáles son sus opiniones, sus preguntas, todas sus inquietudes al respecto. Seguimos acá moviéndole para estar al pendiente de todo. El tema de esta noche, o la hora a la que sea que tú estés conectándote aquí con nosotros para conversar, es toda esta información que viene de el estar en vida después de la muerte y la manera en la que nos ayuda a vivir mejor. Comprendemos y entendemos que aquí partimos los que nos reunimos acá de la premisa de que comprendemos o nos inspiramos al menos en el tema de la vida después de la muerte como una posibilidad. No nada más desde el escepticismo, el cual no tiene absolutamente nada de malo, porque si no dudamos de las cosas, después no podemos hacer un discernimiento y un análisis de las situaciones. Pero estos temas principalmente van de la subjetividad y la experiencia individual que cada uno vamos teniendo en nuestros encuentros con el otro lado, más allá del susto, del miedo, de la sorpresa, de lo tenebroso, sino como una manera de ver la vida. En la travesía del alma hemos estado hablando de lo importante que es que nuestros trascendidos presencien el estado de bien en el que nosotros nos encontramos aún todavía estando aquí en la vida, porque a veces aludimos a que queremos su bienestar y que no queremos que tengan pendientes y todo eso que nos hace pensar el ego a los seres vivos, con seres que ya están más allá de todo esto. Y no nos ponemos a ver o no reparamos en analizar y reflexionar muchas veces que toda esa pena y esa tristeza, frustración y sufrimiento que nosotros sentimos aquí por su partida es algo pues que de alguna manera todavía les estamos dando y que eso no les va a detener en su camino de trascender hacia algo más grande, pero que en realidad si abogamos por un estado de bien, de paz y de armonía en nuestra vida y en el camino de ellos, tendríamos que hacer como que un poquito un alto y un freno para pensar en cómo nuestro sufrimiento es algo que también podríamos estarles dando desde donde estamos todavía nosotros. Pero esta noche
quiero partir porque precisamente creo que esa información que podemos seguir indagando del otro lado por parte de ellos, siempre tiene esta oportunidad de que nosotros podamos mejorar estando aquí. Vamos a ir desglosando un poquito, poquito a poquito todo este tema porque en realidad no se trata nada más de ver o de concebirlo como si del otro lado siempre estuviera nada más enfocados en nosotros y que pasara algo mayor o a una fuente de vida, se tratara de estar constantemente encargados de que nosotros salgamos adelante, porque de hecho esta experiencia de vida trata de que nosotros aprendamos a salir adelante. Eh, y lo primero de lo que me gustaría hablar es que nosotros solemos, esto fíjense que lo he detectado mucho en las charlas con gente cercana, con gente con quien hemos platicado o que han visto el programa o que han visto alguna vez la grabación. Y a veces me dicen, oye, yo nunca me había puesto a pensar de una manera seria, digamos, o tomarlo en cuenta de una manera más formal en mi vida, la posibilidad de que se continúe después de la muerte física, porque generalmente nos enfocamos en lo que necesita nuestro cuerpo, en las pertenencias materiales, en hacer dinero, en conservarnos sanos, en estar felices con lo que vemos, tocamos, percibimos y pensamos que la muerte siempre es lo más trágico que le puede suceder al ser humano. Sin embargo, hay una, hay una constante en lo que me comentan, que es, ok, vamos a pensar por todo lo que se cuenta siempre, insisto, no solo en cuestiones tenebrosas y de espíritus y de apariciones, que se puede constatar que de pronto hay alguien que está del otro lado continuando con su existencia. Pero mucha gente me dice, oye, a mí eso me da miedo. Pero entonces cuando he tenido alguna pérdida de un ser amado muy cercano, pues obviamente da mucha tristeza, uno entra en esos procesos de tristeza, de enojo, de por qué me dejaste. La vida tiene de alguna manera una especie de quiebre, hay quien llega hasta el sufrimiento eterno casi, y entonces resulta que estos temas los afrontamos siempre con mucha pena y con sufrimiento o con miedo. Entonces, me pareció que era muy necesario partir de ahí para ir llegando al tema de la información que se maneja en la vida después de la muerte como útil para nosotros para vivir mejor, porque tenemos como primer desafío darnos cuenta de que ese tema generalmente o nos genera miedo o nos genera dolor. Entonces ya tenemos la tarea un poco difícil porque estamos acostumbrados a concebir ese final de la vida física de una manera que por ningún lado por donde le veamos va a resultar esperanzador, ni armonioso, ni pacífico, ni apacible, no con una energía de amor, sino, como decía, siempre con una energía de sufrimiento o de miedo, por no decir de pánico y de mucho dolor. Entonces, hay algo que a veces se presenta como un inconveniente en la vida del ser humano, de las personas, que bien puede ser, no precisamente algo malo como una constante, pero es el ego del ser humano vivo. El ego de las personas generalmente está tan identificado con la parte que nos da vida como sí de carne y hueso, que evidentemente todo lo que atente contra ello va a ser motivo de una gran alerta y de una gran alarma. Eso que conocemos con el miedo, gracias a los especialistas que durante mucho tiempo hablan de ello, que siempre te sirve para emprender huida, para paralizarte, para atacar, para contraatacar, para defenderte, como una gran alerta que te permite estar al tanto de los riesgos que tienes y que se presentan a tu alrededor. Pero realmente cuando el miedo toma una fuerza que toma tu vida y la domina ante un tema, se van cerrando cada vez más las posibilidades de que puedas encontrar otros caminos ante ese tema que te aterra tanto. Y con la muerte se hace este fenómeno, digámosle, llamémosle así, porque se entiende que todo lo que
signifique el fin de la vida física cuando estamos en una experiencia de vida que es principalmente física, pues sea como salgan corriendo todos, ¿no? Nadie quiere pasar por eso a pesar de que es la premisa de vida, llegar precisamente a ella para para que podamos tener una aventura que dura cierto tiempo y después culmina. Pero para llegar a comprender un poco de lo importante de la información que nos presenta quien está del otro lado, a nosotros que estamos vivos, tenemos que replantearnos primero esta situación del miedo o del profundo dolor, porque si siempre lo vemos como una amenaza, ¿no? Y pensamos solamente en fantasmas, en presencias, en apariciones, o en el dolor de no te tengo y mi vida se quedó incompleta, entonces no tenemos mucho para dónde hacernos. Entonces difícilmente vamos a poder concebir y abordar de una manera distinta lo que del otro lado puede venir a nosotros, gracias a que quienes están en posibilidad a veces de acudir a los llamados en las sesiones de conexión con las conciencias que están del otro lado, pueden ver de una manera como 360 de la vida, porque no hay ese límite del campo visual, auditivo, ¿no? De el ego que te domina y está pensando nada más en lo que quiere experimentar o en lo que le tiene miedo. Y pueden abrirnos un mapa que no precisamente significa que nos van a dar las claves para ser felices o que lo que nos van a expresar, que tienen como ciertas inquietudes, significa que viene de que ellos la estén pasando mal con lo que están viendo de nuestras vidas, sino que aprovechando que puede haber un contacto a través de la mediumnidad o de una canalización o de un ejercicio muy sutil, de un estado de conciencia muy específico, podamos saber que si alguien se presenta, en primer lugar ese es un objetivo, ¿no? Del otro lado hay una motivación porque sepan que acá estoy bien y es diferente. En segundo lugar, una, un, una, un encuentro, la llegada de la conciencia del otro lado debe tener un objetivo y generalmente es que sepan que estoy bien, pero que también a veces necesitan dar ciertas explicaciones o resolver algunas cosas. Y no porque lo estén pasando mal, sino porque quien que no haya tenido una experiencia, vamos a poner otra vez el ejemplo, ¿no? El paralelo ahorita que estamos vivos. Si tú te la estás pasando muy bien con un grupo de gente durante una cantidad de días determinados y después sales de ahí a la vida, te mueres dentro del grupo del cuartito de la gente con la que estabas, sales a la vida y te das cuenta que hay muchísimo más que eso y vas a tener muchas cosas que querer experimentar y te vas a dar cuenta que ese momento, ese periodo, en ese cuartito que estabas encerrado con ese grupo de gente con la cual hiciste una relación muy cercana, casi de familia, no es todo de lo que se trata la vida. Sería muy curioso observar, ya que estás desde afuera en las avenidas, en la playa, en la montaña, en la calle, en otros lugares del mundo, que de pronto veas cómo ese pequeño grupo de gente importante para ti se quedó encerrada en un lugar muy pequeñito, creyendo que todo lo que existe ahí, solamente eso es la felicidad, llorando todo el tiempo tu partida de ese lugar y creyendo o dudando que fuera de ese cuartito con ese grupo de gente haya otra cosa, incluso diciendo, por favor, son tonterías pensar que hay algo allá afuera. Y tú que estás de este otro lado dices, bueno, en realidad la inmensidad está acá, ¿no? Y hay muchas actividades y hay muchas cosas que hacer, tanto que hay mucho por hacer para mí todavía. Y evidentemente, pues no me voy a estar encargando de ver si la gente que está en ese pequeño entorno del cual yo ya partí está haciendo sus cosas bien o mal, porque entiendo que estar ahí es muy importante. Y sé qué se siente y qué se piensa cuando estás en ese pequeño entorno como de maqueta, donde las actividades que tienes que hacer ahí y la gente con la que convives son las más importantes para ti. Pero en realidad entiendo que cuando estás ahí se trata de que salgas adelante por ti mismo. Y de repente te organizan una llamada con alguna de las personas con las que a ti te gustaría platicar y tú dices, a mí me gustaría platicar con esta persona en específico. No nada más porque haya tres o cuatro que me lloren y no quieran salir adelante con su vida. La verdad es que esa energía no conecta muy bien, yo me la estoy pasando muy bien de este otro lado,
Entonces, de pronto, no es mi función resolverles la vida ni revelarles los grandes secretos de todo lo que se trata, pero en realidad creo que una llamada con la gente de ese pequeño entorno, que digámosle es el paralelo con la que está viva, quien está de este otro lado puede decir, creo que sí hay algunas cosas que podría aclarar porque están sufriendo en vano. Creo que sí hay unas ideas erróneas con respecto a mi partida, que tal vez fue muy dolorosa y se quedaron con esa imagen. Y me interesaría presentarme para decir, tal vez sí sufrí cuando me fui, pero ya pasó porque ahora estoy muy bien. Tal vez mi conciencia se separó del cuerpo antes de tanto sufrimiento y no fue como se lo imaginaban. Y tal vez una cosa que quedó inconclusa, me gustaría que pudieran escuchar lo que tengo que decir al respecto, pero para que ellos puedan vivir más en armonía, porque yo de este otro lado tengo muchísimas cosas que seguir haciendo, tanto que esta llamada tiene un tiempo límite y no puedo estar al tanto de los que se quedaron vivos. Entonces, es creo que una oportunidad muy importante en la que tenemos de comprender estos contactos que hay con el otro lado de la muerte, tan solo porque cuando decimos el otro lado de la muerte ya dicen, chin, no, los entes, el inframundo, el chamuco, los buenos, los malos, y esto es como el mundo de los vivos. Si en el mundo de los vivos también nos topamos con gente muy gandalla, también nos topamos con gente que tiene dobles intenciones. No necesitamos contactar con cosas esotéricas, me refiero a fantasmagóricas para encontrar ahí el mal, porque lo vivimos en esta dimensión también. Entonces, hay una manera en la que nosotros podemos tomar la información que nos brinda los del otro lado, como les decía, en una sesión donde un especialista con cierta experiencia o cualidades conecta, o también, como les he dicho en algunas ocasiones, como a través de los sueños tenemos oportunidad de tener un encuentro con ellos, pero toda esa información es susceptible de que se haga, de que se aterrice de una manera concreta, de una manera congruente, de una manera analítica, porque mucha gente se nos espanta cuando sueña con los trascendidos y dicen el mensaje que me vino a dar fue terrorífico porque había esta imagen y pasaba esto o lo otro. El mundo de los sueños en particular, además de ser un escenario donde nos podemos encontrar con ellos, también puede mezclarse por ahí aspectos psicológicos que nos dicen cosas de nosotros mismos. Por eso es que se necesita un tercero entre tú, tu sueño, ¿no? Una persona que esté ahí haciendo el análisis. Pero para no ramificar tanto ahorita, aterrizando las ideas, la manera en la que puedo dar ejemplos más concretos es precisamente así, con ejemplos dentro de todas las sesiones de contacto, de mediunidad, en las que he estado presente con terceras personas, de un lado, del otro, en diferentes roles. Hay una parte de la experiencia subjetiva que me permite decir desde, insisto, mi vivencia, cómo los diferentes mensajes que tienen los que están del otro lado para sus seres amados siempre tienen una motivación que es de hacerse presente para que sepan que aquí estoy y estoy bien. Y en segundo lugar, el objetivo, que de ahí pueden ser varios. El objetivo de que te calmes, de que te aclare cosas, de que resuelva algunas dudas, de que explique alguna situación que quedó mal entendida y sobre todo de que podamos estar en paz. Y es que hay de ejemplos a ejemplos y de vivencias a vivencias, si me permiten contarles. En este mundo del contacto con el otro lado, o digamos con lo invisible, porque creo que es el mundo de lo invisible en general, en donde entra la intuición, la imaginación, las energías, las vibras y quienes están también del otro lado. Hemos tenido la oportunidad de presenciar desde, obviamente, no nada más dar información por información, ¿no? Previo a esto se constata que quien no te conoce y te va a decir que hay alguien aquí del otro lado que quiere saludarte y darte información, es porque ya te dio la cantidad de evidencias suficientes para que a ti te quede claro quién es. No nada más te dice hay una mujer o solamente te dice hay un abuelo,
sino que generalmente mencionan una serie de particularidades a través de las cuales tú dices, este es mi abuelo, porque me dijo prácticamente, hay unos que son muy específicos y te dicen el nombre, la edad, los rasgos físicos, el rostro, la profesión, de qué manera vestían, y otros tal vez no dan esos detalles, pero te empiezan a hablar de la relación que tenías con esa persona, de manera que tú dices, esto no podíamos saberlo más que la otra persona y yo, o era algo muy característico, y no cabe duda que me dio la clave para saber qué es esa persona. O te hablan de cosas que han pasado en tu vida, que no te ponen en situaciones difíciles que te las mencionen, que tú dices, esto no lo podría saber nadie más que mi tía que ya se fue, o mi mamá que está trascendida, o mi hijo que se fue hace poco tiempo. Entonces, una vez que se hace toda esta serie de comprobaciones, de constatar que quien está del otro lado es alguien importante para mí, he estado en situaciones de confirmar cómo lo que vienen a decir a veces es un asunto que tiene que ver con trámites, de pronto con herencias, pero también a veces con estar al pendiente de cómo se está desarrollando todavía la dinámica en casa, porque hay situaciones familiares que a veces se desequilibran tanto que empieza a haber problemas cuando se va un personaje clave dentro de la familia, entonces a veces se presenta, por ejemplo, una mamá para decir, yo estoy muy bien, pero lo que noto es que ustedes pelean todo el tiempo y pelean por este tema en específico a esta hora del día y fulano reacciona así y fulano reacciona acá. Y eso te lo dice quien está como medium, ¿no? Entonces la otra persona dice, bueno, de verdad sí siento que es mi mamá que me está viendo, además de todas las características que ya constaté. Pero cuando es este tipo de pruebas póstumas, es decir, que el otro lado te dice a manera de que tú sepas que sigue observándote y sigue con cierto interés por ver cómo están, siempre tiene la función no nada más de que tú digas qué miedo que me siga viendo o qué tristeza me da que ahora quién sabe desde dónde esté y ya no pueda estar con nosotros y en dónde estará atrapado mi ser amado, sino que tiene la función precisamente de que sepas de que ha pasado a otro nivel para desempeñar otro tipo de desarrollo y que dentro de eso todavía sigue habiendo una conexión amorosa con nosotros y que se está tomando el tiempo, la energía y el espacio para presentarse y decir, no es que yo no pueda estar en paz viendo cómo a lo mejor hay problemas familiares y no los resuelven. Me estoy presentando, uno, para que sepan que aquí sigo, que sigo en paz, que estoy bien, que tengo asuntos de los cuales ahora encargarme, tengo una nueva vida, pero que también veo que les está costando trabajo esto y me doy cuenta aunque crean que no. Y entonces es evidente que necesitan hacer cambios en la manera en la que están viviendo el desequilibrio después de mi partida. Entonces, esa información, por un lado, más que tomarse con miedo o con más dolor, tenemos que darnos cuenta de que nos están observando desde un mapa en donde nos pueden decir, necesitan mejorar la manera en que están llevando esto, porque podrían ser más felices y estar mejor y no lo están haciendo. Entonces, vamos a dar más ejemplos, pero este es uno de los clásicos porque uno dice, quiero saber qué sigue ahí, quiero saber qué está, quiero saber qué nos ve, quiero saber qué ve, pero no en función de que me lo resuelva, sino de que diga, oye, pues evidentemente sé que hay problemas, no es que me estoy fustigando ni estoy sufriendo desde el lugar en el que estoy, pero evidentemente me doy cuenta. Hay que hacer algo al respecto. Y el ego del ser humano que está vivo, desgraciadamente, en vez de tomar eso como de verdad podemos estar mejor, porque además está tranquila y está del otro lado, es ay, entonces sí está, pero ¿por qué estar allá? Y entonces ha de estar sufriendo muchísimo por ver cómo nos llevamos. Y ahí se hace una bola de nieve porque pueden empezar los reclamos de todo esto está funcionando mal por culpa del hermano, por culpa de la tía, y no asume cada quien el poder que tiene de cambiar las relaciones cuando todavía estamos vivos aquí, o malinterpretamos los mensajes precisamente de quien está del otro lado y simplemente nos está diciendo creo que saben qué hacer y me presento para que sepan que lo noto, como un tip. Mensaje de radio escucha. Hola Jaime, me llamo Sofía de Lima, Perú. Me gustaría saber sobre cómo la creencia de una vida después de la muerte puede influir en nuestras decisiones y acciones en la vida diaria. Y es precisamente, mi estimada Sofía,
desde Perú, que ahora que estaba hablando de esto, ¿qué más cotidiano puede haber que lo que sucede día a día, por ejemplo, en la casa, todavía en el entorno familiar? Cuando se queda como con una mesa con una pata coja, ¿no? Que dice, las cosas no van bien desde que esta persona se fue. O incluso cuando se nos habla de nuestros problemas personales, quien está del otro lado, para que nosotros nos demos cuenta, no nada más que sí es cierto que está viendo cómo sufro, sino que desde el otro lado te está diciendo, veo que sufres por esto porque sigues haciendo las cosas así, pero si no cambias la manera en la que las haces, yo de este otro lado no voy a estar mal ni voy a sufrir, porque la vida después de la muerte o la vida después de la vida o la vida con todo y lo que concibamos que es con todo y la muerte, es mucho más extensa, amplia e infinita que lo que vivimos nosotros teniendo un cuerpo físico. En alguna de otras conexiones que viví mucho más de cerca, no como consultante, tuve la oportunidad de pasar por esta historia en donde, pues muy bien, una persona tenía muy claro con quién quería contactar de su familia, pero por un tema de un antepasado, ¿no? O sea, no le conocí a este antepasado, pero me gustaría ver si se presenta porque hay muchas situaciones dentro de la familia de manera transgeneracional en el árbol familiar y ciertas cosas que se están repitiendo siempre en los mismos miembros de la familia. Podrían ser todas las mujeres de diferentes generaciones o todos los hombres. X circunstancia, ¿no? Que de repente uno dice, a ver si se presenta la tatarabuela o el bisabuelo para que nos dé un poco de orientación. Pero la verdad, quien se presenta a esa sesión es otro familiar que había muerto hace pocos años y que no era tan atrás, sino que era simplemente una parte hermano de quien estaba haciendo la consulta para presentarse, como decía, siempre hay una motivación. ¿Vengo para qué? Vengo para que sepa que aquí estoy todavía. Y era una persona con un carácter sumamente fuerte, con las características físicas y la edad prácticamente exactas de cómo había sido en vida, con esa forma de ser, insisto, ¿no? Carácter, personalidad fuerte y un montón de rasgos que se mencionaron y prácticamente el nombre casi exacto de cómo era, ¿no? Porque a veces si como medium se es un teléfono, pues a veces, igual que en los teléfonos, puede haber una señal medio intermitente y a veces es Carla, Carmen, Karina, Carla, y resulta que es Karina o es Carmen, pero básicamente era el nombre casi exacto con todas sus características. Y la forma de ser era muy peculiar como se presentaba, tanto así que esta persona que estaba como consultante estaba claro de que es esta persona de mi familia, no me cabe la menor duda, pero justo se presentaba para decir, estoy viendo cómo vives la situación, por ejemplo, en tu vida, de las parejas cuando conoces a alguien, o de cómo te llevas con la gente y cómo te cuesta trabajo tomar decisiones por el temor a defender tu individualidad y que la gente te excluya, ¿no? O esté en tu contra y cómo sigues la misma línea de conocer al mismo tipo de personas que tienen el mismo tipo de mañas y cómo el sacar el carácter y defenderte y poner límites en relaciones con hermanos, con amigos o con parejas te sigue costando trabajo, pero lo estás intentando y a pesar de que la gente se enoja contigo, es algo que no debes dejar de hacer porque la primera que debe estar bien es la persona que está poniendo límites, no importa si tiene miedo a quedarse sola porque eventualmente aprender a poner límites te puede ayudar a conocer mejores personas. Estoy resumiendo el mensaje que venía del otro lado con esa persona que en vida había sido con unas características y nombre muy exactos, y precisamente la persona que consultaba era porque quería hacer una especie de liberación o tener información acerca de cómo se estaba viviendo el problema de tener parejas en el árbol familiar. O sea, era precisamente como que estaba agarrando el paquete completo, ¿no? En vida, con su ego, con sus emociones como las sentía, creyendo que era una cuestión de sanar todo el árbol genealógico. Y viene una persona que solo le llevaba 2 años, que era hermano o hermana en vida, para decir, soy yo,
Aquí te van las pruebas para que no te quepa duda de que soy yo y estoy viendo cuál es el problema que siempre has tenido y cómo te cuesta trabajo resolverlo. Aquí no tienes que sanar la vida del abuelo, ni de la abuela, ni de la tía, ni del tatarabuelo. Aquí el asunto es que esto siempre te ha costado trabajo a ti. Y la única que se tiene que hacer responsable es la persona que está viva todavía y lo veo ahora que estoy de este lado y te lo digo, no claudiques aunque toda la gente te diga que no está de acuerdo contigo porque cuando se aprende a poner límites a la mayoría de la gente que es bien encajosa contigo no le va a gustar y se va a poner en tu contra. Pero aquí no entra la regla de que si 100 dicen que eres de una forma y solo tú no estás de acuerdo, quiere decir que los 100 tienen razón. Porque cuando estás rodeado de 100 huevones, de 100 encajosos, de 100 parásitos, de 100 manipuladores o de 100 chantajistas, pues no van a tener la razón por mucho que sean 100 y tú seas una. Entonces, ahorita le diría yo a Sofía, dime, Sofía, o si no, imagínate o imagínense, si esa información de la persona que se presentó del otro lado a la sesión de la consultante no le estaba dando información precisamente para su beneficio en el día a día y el resto de su vida. Para decir, lo que veo del otro lado es que tú no tienes que hacerte cargo por las emociones y los errores de antepasados ni de nada, porque todo eso te está perturbando en el día a día y las decisiones que tomas a diario. Entonces sabes qué es lo que te cuesta trabajo cambiar, pero no te dejes chantajear por lo que te dicen los demás cuando pones límites. Ese está siendo tu problema. Eso es lo que tienes que sanar tú. Y es así como lo veo del otro lado y estoy aquí para jalarte la oreja, para presentarme con la fuerza necesaria para que entiendas que soy yo y para que sepas que si no lo haces, pues va a ser tu problema. Yo voy a seguir bomba de este lado y con la capacidad de crecer que ahora me brinda estar después de la vida. Pero vengo porque te quiero y porque buscas ayuda y lo que te puedo decir es que el problema es ese. De ahí en adelante, el libre albedrío. Entonces, de alguna manera, no nos dan las soluciones, pero tampoco nos ignoran, pero sí nos dicen, bueno, desde este lado el panorama completo se ve de esta forma. Tú verás si lo haces o no, porque no podemos corromper la capacidad que cada quien tiene de tomar sus decisiones, pero a veces sí podemos observar que hay sesiones en las que quien está del otro lado se presenta para decir, no te vayas tan para donde tú crees, porque no es para tanto. Si estás sufriendo es porque no has hecho esto y tú lo sabes. Y si aparte ya te dijeron hasta cómo se llama y con ese mensaje y dices, no, es que la verdad en vida sí me lo diría, y si era él o si era ella, sí tenía esa edad, sí se llamaba de esa manera y si era ese su carácter. Entonces, esa es la manera en la que podemos sorprendernos recibiendo información de la vida después de la muerte para vivir mejor, que en general suelen ser muchas cosas que nosotros ya tenemos como en el radar y de repente parte de ser humanos con nuestro ego es evadir y hacernos los que no tenemos que hacer nada al respecto, o sí, pero le echamos la pelotita o la culpa a los demás, o evadimos cosas que luego se nos van juntando, tip para vivir y morir un poquito más en paz. No dejen que se les junten las cosas, porque eso de que veo un asunto pendiente de reojo y no me hago cargo de él, luego se nos agolpan ahí en la camita del hospital en los últimos momentos y decimos, ¿cómo no lo hice antes? Tuviste años para hacerlo y no quisiste. Muy bien, vamos a ver si tenemos aquí algún otro mensaje o comentario. Pero muy, no diría yo a grandes rasgos, pero sí de una manera más o menos detallada, es este tipo de información que podemos tener ahora. Como en todos los oficios o las cualidades que desarrollamos, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, hay diferentes grados de especialización. Yo conozco gente que tiene una capacidad de, de recibir una información tan puntual que a veces, y esto siempre se habla como por abajo del agua, y gente en diferentes lugares del mundo que colaboran con autoridades para resolver ciertos casos, ¿no? Eh, hay una persona que conozco que a veces tiene la suerte de recibir algunos casos
de gente que sabe que tal vez un familiar desaparecido ya ha fallecido, pero hay como cosas por resolver todavía, casos a veces un poco mediáticos en los países en donde llegan a suceder, en donde por parte de las autoridades policíacas llega a haber afortunadamente alguien que se abre a este tipo de información o que conocen de eso y dicen, vamos a preguntarle al fulano de tal, ¿no? Medium, canalizador, etcétera. Y no estamos hablando de show, ¿eh? No estamos hablando de show ni de programas de televisión, ni de pónganse alrededor de la mesa y agárrense de las manos y prendan las velas y se azota la ventana. No estamos hablando absolutamente nada de eso. Estamos hablando de gente que empieza a recibir información y te dice, este caso se trata de un niño, de una señora, de esta edad, con este nombre, en estas circunstancias, que es lo primero que se tiene que hacer. No, no llegar a decir, estoy buscando a mi hijo que se llama tal y que murió de esta forma y que no, porque le estás dando toda la información. Sin dar información, se aterriza eso y dicen, ok, sí es, pero queremos saber qué pasó, porque hay un caso atorado, ¿no? Y entonces, estas personas que he llegado a conocer han colaborado de manera que han dado con los lugares en donde han sucedido este tipo de, pues, de abusos o de crímenes a través de recibir la información de rutas, de caminos, de kilómetros, de tipos de terrenos, de tipos de ecosistemas, de más o menos en qué áreas, de qué ciudades, que van concordando con las búsquedas que ya a veces hacen las autoridades, de manera que dan en estos casos específicos con los lugares y los responsables. ¿Por qué? Porque en este caso quien se presenta del otro lado a darles toda la información tiene un interés, como les decía, le ha motivado presentarse con su familia. El hecho de, acuérdense, que sepan que aquí estoy para que sepan que estoy bien, pero el objetivo en este tipo de casos no es para que capturen a quien me hizo algo tan terrible, porque si no, no puedo descansar en paz de este lado y estoy sufriendo, no. A veces simplemente es porque quiero que esto no siga pasando y porque quiero que mi familia sepa que sí, la manera en la que me fui, si me capturaron, si fui víctima de la delincuencia o lo que sea, pues ya estoy bien. O sea, mucho detalle puede servir para que sepan que sí se trata de mí, pero que sepan en primer lugar que desde acá estoy bien, pero que si me estoy presentando desde el otro lado para cooperar con la captura o la conclusión del caso que se abrió para cuando yo tenía cuerpo y todo lo que me hicieron, es precisamente para que esto pare porque lo siguen haciendo otras personas. Entonces, hay información que además de esa índole se presentan para decir basta, porque puedo, porque afortunadamente mi familia asistió con quien puede contactar conmigo y lo que quiero es hacer una especie de labor social para que esto no siga sucediendo. A más niños como yo, a más mujeres como yo, a más adultos como yo, y precisamente es una manera de intervenir desde el otro lado para darnos información que puede ayudarnos a vivir más tranquilos, a cerrar un círculo con una pérdida, a aclarar muchas de las cosas, que hay gente que se ha ido al otro lado con la familia bajo la firme creencia de que se quitó la vida, de que tomó la decisión de terminar y de pronto, recuerden, con toda la información evidenciada de antemano, soy tal, me llamo así, me dedicaba a esto, mis papás son estos y soy así, 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 así. El medium se lo da a la familia y dicen sí, totalmente. No, no le dimos información y nos está describiendo si es la persona que estamos buscando contactar. Y de pronto viene una serie de relato que encaja con otro tipo de hechos que a la familia dicen, ok, entonces no se quitó la vida. No, me tomé triple dosis de tal cosa sin querer y luego me metí a bañar, fue lo que me pasó. ¿Recuerdan que era muy olvidadizo, muy olvidadiza? Sí, bueno, en primer lugar, estoy bien, estoy en paz, pero también vengo como objetivo a aclarar que toda esta pena que han sufrido por dar por hecho que me quité la vida, realmente fue un descuido, me tocaba en ese momento, lo hice así y vale, todo ahora está bien, pero atenúa y sana de alguna manera un sufrimiento a una familia que creen que eso fue totalmente tomar la decisión de acabar con la vida. Entonces, como vemos, ya sea para cosas muy técnicas, para cosas del día a día o para dolores muy grandes,
Siempre la información, mi querido Johnny, que tenemos oportunidad de obtener de ese otro lado, cuando así sucede y cuando quien está del otro lado también está abierto y dispuesto a tener un encuentro con nosotros, porque insisto que muchas veces están muy ocupados en lo suyo ahora, nos puede ayudar a vivir mejor, lejos de decir qué miedo contactar con el otro lado o qué horror que todo lo que me vaya a decir sea para sufrir más. Es impresionante cómo puede ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Claramente, amigo. Tristemente o tradicionalmente, digámoslo así, o no sé cómo llamarlo. Bueno, antes que nada, buenas noches, querido Jaime. Hola, amigo. Este, Se ha llevado por el lado lo que comentabas, ¿no? Como más como del misterio, como del terror, de se me apareció, mira qué miedo. Eh, pero hay una contraparte que de pronto, porque a muchos nos ha pasado, creo yo, que de pronto decimos, ¿cómo quisiera poder ver a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, al tío, a la tía, al primo, al hijo, etcétera? Pero no nos abrimos a esa posibilidad y realmente no lo estamos, no estamos enfocándonos en canalizarnos para poder lograr esa, esa percepción, ¿no? Tener ese contacto y pasa al revés, que cuando, híjole, creo que vi al abuelito y pasó por la cocina, se asomó y de repente no está descansando, ¿no? A lo mejor algo nos quiere decir, pero no sabemos, o sea, nos contradecimos porque estamos contrapunteados todo el tiempo con lo que viene siendo la superstición, con lo que viene siendo pues nuestra parte espiritual, ¿no? Y mental. Tenemos la posibilidad de tener contacto con estos familiares, pero tristemente nosotros mismos nos bloqueamos con esa idea del paranormal, digámoslo así. Nos ponemos bien neuróticos, ¿no? O sea, es como tú dices ahorita, por ejemplo, mucha gente todavía piensa que contactar con alguien querido que está del otro lado, hay quien piensa que solamente es, no, si se me va a aparecer en la cocina en la noche, me echo a correr. Oye, pues no, o que y me va a jalar las patas, o que, pero que no sea en la madrugada en la recámara contra luz, porque pues yo no voy a saber qué es eso, ¿no? O pensamos que es una sesión espiritista. Y te lo digo de verdad, he conocido de todo, ¿eh? Abogados, contadores, doctoras, psiquiatras, gente de todas las profesiones que te puedas imaginar, que desde pequeños o grandes aprenden a abrirse este tipo de habilidades y te dicen, pues, ¿qué quieres que haga? Yo de repente estoy platicando con alguien y con mis propios códigos internos, porque unos lo ven como si fuera un recuerdo o como si fuera estar imaginando algo. De pronto te dicen, y de pronto yo sé que está aquí su mamá, porque es una señora que me está diciendo, soy su mamá, me llamo Margarita, la veo más o menos como es, y hay una fuerza que me dice, por favor, habla con la chica que está al lado porque es mi hija, porque sufro mucho y yo estoy muy bien. Entonces, toda esta gente siempre ha pasado, sobre todo cuando tienen estas cualidades desde muy, muy pequeños, por experiencias donde dicen, me di por vencido a la vez número 20 que me pasó, que me tuve que acercar a gente en el súper sin conocerla, con el miedo a quedar en ridículo, a decirles que estaba aquí su mamá Margarita, su prima Claudia, su hermano Felipe, su esposo Juan, su hija Anita, y la gente ahí primero con cara de loca y después desbordándose a llorar porque sí eran, ¿no? Y decir, pues es que solo quiere que sepas que estás muy bien. Entonces, no es como un alto, ¿no? Y no estamos acostumbrados a que te lo digan mientras te estás agarrando el aguacate en el súper. Siempre pensamos que es, me van a agarrar la mano en la madrugada o va a estar ahí atrás de una ventana. Y en realidad es como lo hacemos cuando estamos vivos. Te fijas que a veces lo que haces es, te comunicas con alguien, tal vez a quien extrañas por medio de un intermediario, que a veces es un teléfono, que tiene una señal invisible. Sí. O te acercas a una persona a decir, oye, ¿te acuerdas de mí? Y lo primero que piensa es, me voy a echar a correr porque es un loco hasta que se acuerdan quién eres y te ubican y ya se ponen a platicar contigo. Entonces, hay tanta falta de normalización y naturalización, es todo esto del encuentro con el otro lado, que precisamente creo que por eso nos estamos perdiendo de información muy valiosa que nos puede sumar, porque son puntos de vista lo que ellos nos dan desde el otro lado para decir,
Yo sí veo que la estás cagando, pero veo que tú ya sabes en qué y nada más vengo para que sepas que no eres el único, me doy cuenta. Creo que sabes lo que tienes que hacer y si de algo te sirve que yo desde acá, estando en lo mío, veo lo que te está pasando y veo cómo no lo quieres cambiar, pues igual la fuerza de mi amor te puede ayudar y te inspira. Pero sí es maravilloso lo que yo he estado descubriendo en todo este mundo y al mismo tiempo frustra un poco porque también he conversado con mucha gente, Johnny, que a pesar de que cuando escuchan todo esto les ves en la mirada como qué esperanzador puede ser todo eso, siempre los termina jalando mucho más el dolor, el sufrimiento y el miedo que tiene que ver con el tema de la muerte que no pretendo y evidentemente no es mi objetivo que a nadie se nos quite el miedo. Porque pues tener un cuerpo, la verdad, ya da mucho miedo. Todos los días es, no me vaya a pasar algo, ¿no? Desde una cortada, un golpe o que se vaya desvaneciendo tu cuerpo, claro que da mucho miedo, pero esa conciencia de que es un traje al que le va a pasar algo y nos vamos a salir de él, es una, pues no quiero decir que una fantasía, pero sí es un deseo genuino de que creo que es un dolor que generalmente cuando creo, por lo que he visto, que cuando se está del otro lado dicen, bueno, pues si es un poco de caos y algo crítico pasar al otro lado y dejar una cosa tan densa en donde está y ver cómo a la gente que dejas le duele tanto. Pero en realidad la vida tiene más su sustento en la parte invisible y metafísica y si lo entendiéramos de esa manera cuando tenemos el cuerpo, pero yo creo que al final es como que de eso se trata, ¿no? Es como decir, pues para eso estamos en la escuela, para algo que no sabemos y que no entendemos e irlo comprendiendo. Pero sí creo que es un dolor excesivo o un dolor válido, pero que cuando lo llevamos a tanto sufrimiento nos imposibilita saber, en primer lugar, que allá están y que mientras más suframos, a veces menos se pueden acercar. Porque dicen, no, bueno, con tanto miedo me acerco y le da un infarto. Me acerco, ya sea a través de una sesión, que alguien te diga, está aquí tu tía Juana, que te quiere mucho, y tú así, "¿Eh? ¿En dónde? ¿No? Dice, no, bueno, está aquí, de que aquí sigue, vino a saludarte, y el otro ya está así temblando de los nervios, creyendo que está parada atrás de ti. Pero sí hay muchísimo, muchísimo de toda esta superstición, como tú dijiste ahorita, a la que si pudiéramos irnos relajando un poco, pues podríamos tener unos muy buenos consejos desde allá, Johnny. Y es que es bien cierto, ¿no? Esta parte de que estamos muy arraigados a lo físico y nos da miedo, creo yo, desde mi perspectiva, precisamente porque creemos más en lo que podemos palpar, en lo que podemos ver, tocar, que lo que está fuera de nuestro alcance en cuestión comprensión, ¿no? Eh, Sabemos, porque toda la vida vamos, bueno, inclusive para la gente que profesa una religión, no vamos toda la vida creyendo que tenemos un alma, un espíritu, una esencia, pero nos da miedo pensar que este envase que traemos, como tú lo comentabas, de pronto, pues ya no va a contener esta esencia, porque no vamos a ser nosotros mismos. Ese es el miedo que tenemos, ¿no? Sí, Entonces, de pronto, sí, como bien comentas, es complicado, por supuesto que el dolor no se quita y ese dolor es inevitable, es parte de nuestra condición humana. Ya lo decías tú, perder un familiar, un corte, un golpe, son cosas a las que este envase precisamente está expuesto, ¿no? Y que esas partes dolorosas son, yo creo, estas situaciones que también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia tiene que experimentar. El dolor que quizás más adelante va a desaparecer, no se va a volver a sentir, pero forja precisamente a esa esencia para poder trascender a otro nivel espiritual. Entonces, sí es complicado de pronto entenderlo, verlo desde ese punto de vista, porque los miedos ahí están, los dolores ahí están,
porque sí nos la pasamos diciendo, ay, qué padre, ¿no? Jaime se lució con el tema y está buenísimo y lo voy comprendiendo. Pero no, a mí no me toqué en ese tema porque yo no, yo sí le voy a llorar, yo sí voy a sentir feo. Obvio que Yo sí me aviento al hoyo de la tierra cuando sea el entierro, ¿no? No me sí. dejes. Ah. Sí, entonces es complicado, pero bien lo dijiste. Creo que si nos abriéramos un poquito más a esto, híjole, sí, el dolor quizás estaría ahí, pero entraría algo a soportar ese dolor, ¿no? Que nos haría más fuertes, por supuesto, y entender eh, qué procede después de esto, ¿no? Sí, o sea, es complejo porque a fin de cuentas estamos aquí para experimentar lo que es tener un traje biológico y sentir cómo crece y cómo tiene necesidades, placeres, dolores y demás cosas, y después experimentar cómo es tener que desencarnarnos de él, ¿no? Y por otro lado, no es, o sea, se valora mucho la experiencia física, pero llega un momento en el que parece que nuestro ego considera que es lo único que tenemos y que todo lo que implique pasar a otro estado es lo más terrible que pueda suceder, sobre todo por lo que sentimos con los otros seres queridos y con respecto a su propio traje biológico, ¿no? Sí, pero qué bonita, mi mamá, mi abuelita, mi hermano y su cara y su rostro y la energía que nos emanamos. Entonces, dejar el traje es dar por hecho que desaparecieron para siempre. Nos cuesta mucho trabajo, como bien comentabas, que con los sentidos físicos de percepción que tiene el traje ya no pueda percibir a ese ser porque antes tenía un traje puesto. Ahora, una de las cosas que yo diría, justo ligando ahorita lo que estás diciendo, y me parece que es un buen momento para, a manera de mensaje, cerrar con la conclusión para el tema del día de hoy, es gracias, como muchas de las veces, a un comentario de la reina del Mictlán, que nos dice: yo lo único que necesito es saber cómo está mi mamá. Creo que me daría mucha felicidad darle y quedaría más tranquila sabiendo que ella está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo a través de este mensaje? Que gracias, porque siempre engloba como muchas de las inquietudes de mucha gente. En primer lugar, porque del otro lado, después de haber dejado eh, en mi experiencia y los testimonios de gente que conozco con muchos más años en este camino de estar contactando con todo el otro lado, Reina del Mictlán, no hay una sola existencia que manifieste que esté mal, porque no tiene ningún sentido lógico bajo la naturaleza que alguien que deja su cuerpo porque es el momento de la manera en la que le haya tocado tener que dejarlo, lleve todo este cúmulo de aprendizajes que tuvo teniendo en vida para continuar a una etapa distinta. No hay manera ni sentido lógico en el que eso le esté haciendo mal, porque precisamente de lo que se acaba de liberar es de una situación donde se juntan todas las implicaciones de tener este traje biológico físico, que es las dolencias, las enfermedades, el envejecimiento, que todo esto tiene un lado B también de gozo, porque uno goza cuando de repente algo le duele o de algo te enfermas y luego te curas o te ayuda la medicina o ya no sientes lo que te dolía y mejoras tu estado de salud, pero eventualmente también se deteriora. Las preocupaciones, los agobios, las relaciones, los amores, los desamores, es una experiencia tan intensa que es como cuando alguien aprueba, ¿no?, un grado escolar y de pronto pasa al otro a seguirse desarrollando, y sobre todo cuando es el que le toca, el que le corresponde por el aprendizaje que logró tener aquí. No tiene lógica del otro lado que esté mal si está avanzando a algo que eligió y le tocaba en ese momento. Entonces, esto es precisamente como invitación, y por eso agradezco tu mensaje, que de pronto estando vivos nosotros todavía nos negamos a creer que del otro lado están mejor, porque además si no viene y me lo dice, yo me voy a quedar con la zozobra y la duda dolorosa todo este tiempo. Porque además, no creo que hay gente que lo lleva al grado incluso en donde si
Alguien te dice, oye, yo contacto con el otro lado y tu mamá no sé nada de ti, pero se llama así, tenía esta edad, le dio esto, se dedicaba a esto otro, y tú dices, sí, sí es, y te dicen, está muy bien y dice que te quiere mucho. El ego de la persona que recibe la información va a decir, pues sí me lo dijeron y está súper impresionante, pero es que si mi mamá me dijera de alguna manera que está bien, que creo que hasta allá podríamos llevarlo. No digo que tú, pero he conocido gente que así lo hace. ¿No? He conocido gente que tiene un sueño donde se presenta el ser que falleció y le dice, te amo, estoy muy bien, veo que sufres, te adoro, de este lado todo está bien, veo que estás esforzándote en esto, en lo otro, y cruza una puerta y no le puedo seguir, o de pronto volteaba y ya no estaba y yo me despertaba con una sensación de haber tenido un contacto, pero creo que eran mis deseos de saber de ella en realidad. Ay, cómo sufro y si supiera que está bien y si tan solo se me presentara. Entonces, ha habido sueños de gente como nuestra reinita del Mictlán y otras personas en donde de pronto han venido a aclarar un poco la circunstancia de cómo si mal no recuerdo, porque alguna vez nos contó un sueño donde estaba su mami, que le decía, que expresaba el sueño como desde el otro lado, la mamá te aclaraba un poco cómo había sido la ayuda que habías recibido de su parte y de qué manera se había sentido apoyada por ti en ciertas circunstancias. No sé si recuerdes, era por ahí como que había una banqueta implicada en el sueño, pero esos son contactos que nos dan desde el otro lado para aclarar información. Sí hiciste lo suficiente por mí, pero no era suficiente para lo que yo tenía que vivir y cómo iba a terminar el asunto. Pero sí queda claro que a través de ciertas imágenes nos expresan, por supuesto que estuviste ahí para mí. No te faltó absolutamente nada por darme, ni nada por abastecerme. Definitivamente, a veces tenemos que hacer un trabajo de discernimiento hasta cuándo, mira, el dolor puede ser como un hoyo negro que te dice, no importa cuántas pruebas pueda haber de que a lo mejor yo sepa que está bien, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Y hay que tener algo, siempre recuerden esto porque nos puede ayudar mucho. Del otro lado tampoco es agradable observar que quienes estamos aquí, digamos que no vamos a estar tranquilos hasta que no sepamos si ellos están bien, porque ellos aún sabiendo que nosotros nos podemos quedar intranquilos y sufriendo de alguna manera por su ausencia, ellos siguen adelante con su vía de desarrollo desde el lugar en el que están. No están atados ya por los apegos tan extraños y complejos que tenemos los seres humanos con todo este sistema nervioso mecánico que manejamos. El amor del otro lado, más que un sentimiento, es una energía. Entonces se respeta mucho la individualidad y dicen, bueno, parece que este ser que yo quiero mucho como que ya decidió que no, su tranquilidad va a depender de que saber que yo estoy bien, pero de pronto pues ya fui a través de un sueño, hubo cierta información o también, espérenme tantito, me comentaba un medium que una vez le preguntaban en una sesión a quien estaba del otro lado, ¿por qué no te me presentas en los sueños? Y resulta que quien estaba del otro lado había muerto hace muy pocos días y el medium recibió la información de que quien estaba del otro lado le dijo, porque no sé, llevo muy poco tiempo acá. Todavía no sé cómo es eso de meterme a un sueño. Después de eso fue que se enteró que llevaba muy poco tiempo de fallecido. Entonces, tenemos que seguir haciendo como nuestra propia labor, sabiendo que el trascender al otro lado ya implica mucho, mucho, mucho en gran medida un factor de bienestar muy diferente al que se tenía acá y confiar mucho en la manera en la que se presentan a veces en los sueños y tenemos oportunidad de recibir un análisis y no tomarlos tan literalmente como los tengamos y sobre todo con esa certeza de que cada paso de felicidad que le estemos regalando en nuestra vida les va a hacer mucho bien y va a generar una energía que les haga más fácil el acercarse con nosotros de alguna manera para que podamos recibir información. Em, sí, yo la soñé a mi mamá y la víbora que nos iba siguiendo y la banqueta muy alta. Sí, es que sí me acuerdo de ese sueño, Reina.
Entonces, mucha simbología, pero también una manera de que quedara claro cómo se estaba presentando un asunto ahí con ella, y eso no se puede descartar que sea una manera en la cual tu mamá estaba explicando, mira, como pasaron las cosas fue así. Entonces, lo que podías hacer lo hiciste, y como yo podía hacer lo que tenía que hacer, también lo hice, y al final no se puede decir que no hubo esfuerzo, sino hubo ayuda. Entonces, los tips del día, los mensajes son, si del otro lado la información de la vida después de la muerte siempre va a tener un tono de que nos puede ayudar a vivir mejor, no nos van a resolver las cosas, pero siempre que tengan una sesión o que contacten con alguien, traten de que sea, acuérdense, no alrededor de la mesa con las velas para que tiemble la mesa y se muevan las cosas, no tiene que ver con que se te aparezcan a medianoche en la cocina ni que te toquen para espantarte. Quien tiene experiencias desagradables de ese tipo, recuerden que esto es como los vivos, se presentan mucho para hacerse pasar por los que son y no son, y luego son los que espantan, porque los que están trascendidos en amor definitivamente no van a hacer ese tipo de transgresiones. Siempre se está mejor del otro lado. A veces cuando la vida es muy compleja, se tiene que pasar por un periodo de reflexión y de reparación para comprender lo choqueante de lo que se vivió aquí, pero de una manera bastante apacible y compasiva. Es como quien sale del agua de pronto después de que se estaba ahogando. Necesita toser y que le digan cálmate, siéntate, aquí estás. ¿Y tú quién eres? Suéltenme, ¿qué hago aquí? Ontoy, espérenme tantito. Y si es a través de una sesión o si es a través de un sueño o una información que te llegue de alguien más, siempre va a ser para con la intención y la motivación de que sepas que están aquí, de que sepas que están bien, y en segundo lugar, tal vez para darte información de que están al tanto de lo que vives, de que lo puedes hacer mejor, pero de que eres libre de actuar como tú desees porque esta es tu vida, y a pesar de que estén al otro lado y todavía te amen, van a respetar muchísimo tus decisiones. Lo más que pueden hacer es poner comentarios al respecto, principalmente para ver si es cierto que tú sabiendo que ellos están bien, podrías estar mejor. Entonces, queridos amigos, querido Johnny, esto es un poco una probadita del tema de cómo la información que viene de la vida después de la muerte realmente nos puede servir para vivir mejor a los que todavía estamos acá dando lata y dando batalla en el terreno del juego, más allá del miedo, del pánico, de la tristeza, del sufrimiento y del dolor al que nuestro ego nos tiene tan atado y acostumbrado muchas veces. Pongamos esa reflexión en marcha y verán que podemos ampliar nuestro rango de percepción y sobre todo hacer que desde el otro lado también estén muy contentos porque nosotros rompemos la barrera de la superstición, del mito, de la creencia, más que nada basados en dolor y en miedo, para cambiarlos por esa esperanza, por esa certeza de que con o sin traje, de alguna manera, todos seguimos existiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias a ti, amigo. Excelente tema y hay que ir perdiendo los miedos y abriendo la mente, chicos. Caminando y meando para no hacer charco. Correcto. Un abrazo a todos y pues bueno, vamos a estar acá al pendiente de los mensajes a lo largo de estos días y también elaborando el tema de la siguiente vez que nos conectemos. Perfecto. Un gran abrazo. Un abrazo, amigo. Redes sociales, mi querido Jaime, por favor. Claro, siempre se me olvida. En redes sociales estoy en Instagram, Jaime Lugo MX, Facebook La Travesía del Alma, TikTok también Jaime Lugo MX, y mi sitio web con la información de la terapia emocional y todos estos temas, de la manera en la que tengo de acompañar a la gente en diferentes temáticas de vida, emocionales principalmente desde esta perspectiva, jaimelugo.com. Ahí están las redes sociales de mi querido Jaime para que vayan a seguirlo y contáctenlo si requieren pues ayuda, ¿verdad? Ser escuchados también, una opinión, una salida, una luz en el camino como la que nos da nuestro amigo Jaime. Contáctenlo y bueno, les está ayudando bastante de verdad. Yo creo que es necesario abrir nuestra mente, como dijimos, y sanar también el alma, ¿no? Mi querido Jaime, nos escuchamos en el próximo programa, pues. En el próximo programa, un abrazo para ti y un abrazo para todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, me quedo Jaime.
Descansa. Buenas noches, chicos.